Bueno, esta semana mucho mejor, ¿no? Al final la primera semana es un poco pues, más difícil, ¿no? Para el jugador al ser individual, prácticamente haces todos los ejercicios solo y bueno, esta semana con los grupos pues ya al final estás más lo que es el fútbol, ¿no? Compitiendo, yendo al choque, pues que te centren, al final eso es el fútbol, lo que nos vamos a encontrar cuando esto empiece y bueno, poco a poco cogiendo ritmo y cogiendo sensaciones. Sí, sabemos que este parón ha sido especial, ¿no? No es como cuando nos vamos en verano. Al final todos hemos puesto de nuestra parte, hemos hecho un gran esfuerzo y yo creo que por lo que al final veo desde fuera, lo que nos comentan los técnicos, también la nutricionista, estamos bien y bueno, esperemos llegar con garantías. Sí, claro, porque al final se paró de una en mitad de la competición, en cuando ya empieza pues que te juegas la vida, ¿no? Pues estás al final con la mente puesta que tienes que conseguir el objetivo, que quedan muchas jornadas para ello y al final lo tienes en la mente cada día y no llegas a desactivar como desactivas en verano. Quien mejor esté, tanto física como mentalmente, que sepa llevar también pues ver también los estadios así, ¿no? El tener la pizca de suerte que tenemos que tener, que al final te lleves los partidos, quien mejor sepa llevar eso, pues va a conseguir muchos puntos y bueno, esperemos estar nosotros en el grupo de ellos. Bien, sí, sí, nosotros estamos muy mentalizados, cogiendo ya las ideas que tiene el míster, yendo a coger ritmo y bueno, esperemos que nos salgan las cosas y consigamos el bonito objetivo que tenemos, ¿no? Que es seguir en primera división. Sí, sí, la verdad es que fue mala suerte y bueno, cuando estaba recuperado, pues volver a tener el parón este, pues es una pena, pero bueno, yo estoy con muchísimas ganas de poder ayudar al equipo y bueno, esperando con ganas y con ilusión de que empecemos y que todo salga bien para todo el equipo. Sí, es lo que más pena me da a mí personalmente. Yo soy pues un chico, ¿no? Que vive mucho el fútbol, la pasión de los aficionados, me encanta pues conexionar con ellos, ¿no? Y bueno, el no estar ya se vio contra la Real Sociedad, que es un ambiente frío, un poco como los entrenamientos, pero bueno, los vamos a echar mucho de menos, sabemos que si la afición, sin José la Brava, ¿no? Que apoya hasta el final, pues va a ser difícil, pero bueno, en eso va a ser todos los equipos y tenemos que responder a ello. Sí, yo me siento muy querido, sí que es verdad, cuando regresé también de la lesión, pues el recibimiento que tuve contra Levante, ya viéndome también pues los días que no veíamos por allí por el estadio, pues todo me ha mostrado su cariño y bueno, como ya te he dicho antes, soy una persona que vive mucho el fútbol como un aficionado más y vivo mucho como ellos, entonces los voy a echar de menos. El fútbol tiene que ser por motivos, tiene que ser así, pero que nosotros nos vamos a dejar la vida, vamos a intentar que les llegue también todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión a casa y ojalá que todo salga bien y que volvamos a juntarnos otra vez en Ipurúa cuanto antes. Bueno, yo al final no soy el que marca eso ni cuando empezamos ni si un poco antes, un poco después. Nosotros nos vamos a habituar a las fechas que nos pongan. Sí que es verdad que parece un poco precipitado, pero bueno, nosotros estamos entrenando duro para cuando digan desde arriba empezar y bueno, estar preparados para competir los 11 partidos que son 11 finales que nos quedan.